Nacional. Te saluda un fiel amigo que te sigue con calor. Son 70 años ya de un equipo pues, que ha marcado el derrotero de la ciudad, del departamento, del propio deporte colombiano, a partir de su creación el 30 de abril de 1947 como Atlético Municipal. Así se llamó durante sus primeros 3 o 4 años en los que actuó en el torneo colombiano, con unas campañas que no pasaban de lo regular. Se vio la necesidad de reforzar al equipo con jugadores de otras regiones del país. Se trajeron jugadores ya de Bogotá, de Cundinamarca, de la costa, del Valle. Y esa necesidad de traer a ese tipo de jugadores y cambiar un poco la filosofía inicial de jugadores solamente antioqueños motivó a la dirigencia para que en el año de 1950 el equipo se llamara Atlético Nacional y así cambió su nombre. Nacional. Saluda un fiel amigo que te... Continuaron los años, llegó el primer extranjero Atilio Miotti en el 53, dirigidos por José Saule, un uruguayo que fue el encargado de las primeras giras del equipo a nivel internacional, la primera de ellas a territorio de las islas del Caribe, fue en Haití donde Atlético Nacional empezó a expresar su fútbol internacional, posteriormente en México. En 1954, ya dirigido por el técnico Fernando Paternoster, exmundialista con Argentina en 1930, a consolidar la primera vuelta olímpica de la historia. Un equipo en el que estaban Gabriel Mejía, Nicolás Gianastasio, el mencionado Atilio Miotti, de Domingo Alberto Pepe, Echeverry, Carlos Gambina, Miguel Juan Sassini y pues obviamente cómo no recordarnos de un emblema tan importante para la institución como es Humberto el Turrón Álvarez. Tu casaca de verde y blanca, yo la llevo muy adentro y por eso en tus encuentros me emociono en cada gol. Paseando por Colombia. Y llegó un año como 1958 en el cual Atlético Nacional pues estaba prácticamente condenado a desaparecer. Y fue Humberto el Turrón Álvarez el que con su mística, con sus ganas de jugar, con su valor, con su entrega, con su pundonor, se ofreció para, con otros jugadores, decirle al club, venga, no desaparezcan el equipo, yo se los alquilo, yo me encargo de coordinar la llegada de los hinchas al estadio, de vender la boletería, de organizar el espectáculo, yo les arriendo a ustedes el equipo por una cifra X de dinero mensual, si el espectáculo nos da para pagarles, les pagamos a ustedes y nosotros así sea, nos quedamos sin sueldo. Y efectivamente este señor hizo esa maravilla de la historia de Atlético Nacional y el equipo no desapareció. Y hoy en día es, junto a Millonarios y Santa Fe, uno de los únicos 3 equipos del balompié colombiano que actuó todas las temporadas de Dimayor. No importa que seas vencido. Dicen que fui un buen jugador. Un buen jugador. Sí. Abuelo, el mejor del Dorado, el 10 del Dorado. Yo creo que me da bien. En Nacional. Claro, hombre. El comienzo de la década del 60 Nacional era un equipo que decoraba los últimos lugares de la tabla de posiciones. En esa década del 60 solamente el 65 representó una buena campaña, fue el equipo de los Óscares, Óscar Rossi, Óscar López, Óscar Romero. Hizo una muy buena campaña, Nacional fue subcampeón del fútbol colombiano. Lamentablemente merecía en el 66 debutar en la Copa Libertadores de América, pero en aquellos años el fútbol colombiano estaba sumido en un problema que era el cisma del fútbol colombiano y no se podía competir internacionalmente, tuvo que aplazar 6 años más su llegada a la Copa Libertadores. Le entregaste a su hinchada esa estrella tan buscada del principio hasta el fin. Luego del 65 Nacional volvió a caer en ese bache en el cual estaba consumido, estaba dentro de los años en los cuales más demoró para volver a ser campeón. Son 19 años entre el 54 y el 73. De todos los equipos grandes o reconocidos o históricos del fútbol colombiano, de todas maneras, es el equipo que menos se demoró en volver a conseguir una corona. Y esos 19 años seguramente yo no habitaba en ese entonces, no había nacido, pero seguramente fueron dolorosos para la gente que
que de todas maneras se observó como en la década del 70 el asunto empezaba a cambiar y empezaba a cambiar para bien. Que todo eso está cimentado en lo que pasó, porque si hablamos del título del 54, por ejemplo, yo creo que era un equipo muy sólido, hizo una campaña espectacular, ¿no? Ganó todo, creo que ganó todos los partidos, que perdió un solo partido con Boca Juniors en Palmira, de resto ganó todos los partidos del año 54, y obviamente, viejo, tenía a jugadores de la dimensión de Humberto Álvarez, del Turrón Álvarez, que era una fantasía, de Gabriel Mejía en la portería, Ignacio el Loco Calle, tenía a los peruanos, a los uruguayos, es decir, fue un magnífico equipo con jugadores ya hechos, ya formados, y logró ese título, pero fíjate que después Nacional entra en esa larguísima sequía del 54 hasta el 71, 73, que vuelve otra vez a obtener el título. Por eso yo tomo como formación real esa época de José Curti, cuando llega a Atlético Nacional por ahí a mediados del año 70, si no estoy mal. Ya comienza la década del 70 y la década del 70 comienza con muy buenas noticias. En esas épocas había en Antioquia un comportamiento de la gente del fútbol bastante singular y eran los partidos amistosos. Y hoy en día la gente de ese entonces recuerda quizás con mayor alegría esos compromisos amistosos que el propio campeonato. Y entonces la gente se acuerda de que vino el Benfica de Eusebio, la gente se acuerda de que vino el Santos de Pelé, vino el Botafogo, en fin, vinieron una cantidad de equipos pues, realmente interesantes. Y para una de esas series internacionales, la dirigencia de Atlético Nacional convocó a Raúl Navarro, Tito Gómez, Oscar Calix, Chancha Fernández. Algunos de ellos vinieron solamente para jugar esos partidos. Vinieron con pinta de turistas y se quedaron 10 años. Y nos mostraron lo que era el Atlético Nacional. Éramos 9 espectadores en la cancha. Ese fue mi inicio en el Atlético Nacional. Tito Gómez me miró y dijo, Raúl, mañana nos tomamos el avión de nuevo. Y le dije, Tito, si ya hicimos el esfuerzo para venir a jugar un cuadrangular, nos quedamos. Yo estaba a punto de Huracán pasar a Peñarol de Uruguay. Y Coco Rossi fue con el doctor Botero a verme en una práctica en Huracán y por Coco es que yo llegué a Nacional, por Coco Rossi, porque él me dice, Coco, que yo tenía que venir acá y no a Uruguay. Pero a la semana, al mes, el Atlético Nacional ya era otro equipo. En el 73 el Nacional también jugaba muy bueno, había muy buen equipo, Millonario también era muy buen equipo, el Deportivo Cali también buen equipo, pero Nacional lo superó y creo que se merecía, se merecía el club y todos los jugadores porque hicimos todo el esfuerzo para salir campeón. El 71 ya Nacional fue subcampeón, perdiendo la corona en el 72, no en el 71. Con Independiente Santa Fe. En el 72 fue protagonista y en el 73 fue campeón. Se cerraba las 2 décadas prácticamente de no conseguir títulos y Nacional con toda esta gran gente que se sumaban al grupo de los grandes y no se sumaban por visita de ocasión, sino que se sumaban para quedarse para siempre en el club de los grandes del fútbol colombiano, pues le entregaban ya un sello distinto al club. Porque con César López Fretes, ese periodo hizo parte fundamental José Curti, Vladimir Popovic. César López Fretes fue el que lo configuró con el título, siendo el hombre responsable desde el banquillo, pero ya la mística estaba. Siguieron los años, Nacional debutaba en el 72 por ser subcampeón del 71 en la Copa Libertadores, debutaba para aprender, debutaba contra Santa Fe, Independiente y Rosario Central. Jugaba 6 partidos, salía eliminado. Lo mismo le pasó en las siguientes Libertadores. En la del 75 contra Vasco da Gama y contra Cruzeiro. En la del 77 contra Oriente Petrolero y contra Bolivia. En la del 82 contra equipos venezolanos Táchira y Estudiantes. Nacional iba a la Libertadores y iba con el deseo de participar, pero sin el protagonismo de ser un equipo reconocido en el continente. Eran Copas Libertadores que se dominaban a full por Brasil, Argentina y Uruguay. De todas maneras, Nacional producía algunas noticias bastante grandes para nuestro fútbol, como ganar por primera vez en el 75 en Brasil por parte de un equipo colombiano, y lo hacía frente a Cruzeiro, 3-2.
Cuentan que uno de los goles de Víctor Campás fue realmente épico y legendario, sacándose 2, 3, 4 jugadores, devolviéndose, sacándose otros 2 y volviendo a ingresar el balón al arco, pues prácticamente con una felicidad, con una tranquilidad pasmosa. Nacional, vos sos la fuerza que nos une aquí en Antioquia. Llegó el 76, el equipo el primer semestre iba con resultados regulares. La dirigencia optó por traer a Osvaldo Juan Zubeldía y quizás ahí hubo un salto de calidad brillante, no solamente para el cuadro verde, sino también para el fútbol colombiano, porque se puede decir que la historia del fútbol patrio se partió en dos a partir del conocimiento que el maestro le pudo implementar primero a Nacional, primero a sus jugadores, pero la historia ya nos dirá que realmente después todo fue una sensación novedosa para los futbolistas colombianos, que posteriormente se retiraban y se convertían en técnicos y habían quedado con esas enseñanzas de un maestro que perdurará por siempre en la memoria no solamente del pueblo verdolaga, sino también de nuestro balompié. A mediados del año 76 y con Zubeldía arranca esa campaña donde empezaron a salir jugadores de la cantera de Atlético Nacional, Hernán Darío Herrera, yo creo que ese muchacho, el mejor jugador colombiano que hemos tenido, estaba Pedro Sarmiento, en fin, cada uno de estos muchachos de los cuales seguramente Víctor Luna, me voy a ir acordando, y sumado con lo que ya Nacional tenía, y Zubeldía le empieza con Pelufo a darle la mano y le empiezan a dar la vuelta, y luego aparece Cueto, aparece La Rosa, y el trabajo de Zubeldía, que era un trabajo diferente. Zubeldía yo creo que fue el que abrió el camino de todo esto. O sea, fue la persona que vino, nos dio la disciplina, nos dio el trabajo, nos dio la lucha. La primera persona que me dio la posibilidad de ser jugador de fútbol. Creo que de una exigencia muy grande, altísima, de una forma de tratar muy especial al jugador, pero que siempre lo único que buscaba era que nosotros creciéramos. Era alguien que creía mucho, y sobre todo en el futbolista colombiano y en el futbolista joven. Una cosa increíble. Creo que crecí mucho como jugador con todas sus enseñanzas, y más que todo, ni con sus enseñanzas, con sus regaños, con sus situaciones que a veces manejaba, a veces de una manera muy fuerte, muy dura. Pero creo que uno, de una manera inteligente, tenía que entenderlo, cuál era la intención que tenía Osvaldo Zubeldía cuando dirigía y cuando nos acosaba. Un día cuando fuimos a cine, salimos todos caminando, íbamos a pasar una avenida y yo salí corriendo y le dije a Osvaldo que cuidado que ahí viene un carro, y no venía ningún carro. Entonces Zubeldía me dijo que la concha de tu madre, no te volverá a poner, y me siguió poniendo. Qué bonito es el estadio cuando estamos reunidos, gente de todas las clases por una misma razón. Zubeldía profesionalizó el fútbol, Zubeldía trajo métodos tácticos y estratégicos bastante interesantes. Don Osvaldo, ¿qué nos va a enseñar hoy? No, realmente cómo se ejecutan los tres centros. Primero el centro para atrás, el segundo el centro rasante y el tercero el centro al segundo palo. 1981 para el cuadro verde significó su cuarto título, su segundo bajo la orientación del maestro Osvaldo Juan Zubeldía, un equipo en el que estaban Lorenzo Carraps, Carlos Maya, Luis Fernando López, Héctor Dragonetti, Víctor Luna, Sarmiento, Pelufo, Cueto, Herrera, La Rosa, Barrabás Gómez y muchísimos más jugadores que realmente nos entregaron una alegría superior. Antioquia entera te brinda con amor. En el transcurso del torneo apareció también otro jugador que fue precisamente, y por eso elegimos este sitio para conmemorar esta década, cuando César Cueto, el peruano, cobra un tiro de esquina allá y viene más o menos por este sector y brinca de cabeza Pedro Juan Ibargüen, y con ese tanto pues Atlético Nacional conseguía lo que era la cuarta corona de su historia. Nacional, vos te has ganado el cariño de tu hinchada por la forma de jugarte con coraje y con tesón, y tus hinchas solo esperan que esta vuelta será tuya y que llegues triunfalmente a la meta de campeón. Zubeldía en 6 meses coronó a Nacional nuevamente campeón del fútbol colombiano. Ya Nacional no ganaba estrellas cada 19 años y no cada 3.
ya Nacional se sumaba y estaba ya inmiscuido dentro de los grandes del fútbol colombiano. Ya Nacional disputaba siempre los cuadrangulares o hexagonales u octogonales finales siempre. Entonces ya Nacional sumaba a Hernán Darío Herrera, a Pedro Sarmiento, a Víctor Luna, a Jorge Porras, pero también sumaba a César Cueto, a Guillermo La Rosa, a Sergio Santín, a José Luis Brown, a una cantidad de jugadores que eran requeridos de otras selecciones, que eran mundialistas y que le daban un plus, insisto, al equipo en ese momento, pero también a las divisiones menores que observaban desde atrás y miraban la grandeza de esos jugadores y aprendían sus cositas que son fundamentales en este tema del fútbol. Lo que queríamos es dar la vuelta olímpica con la gente. El equipo había hecho una campaña muy buena y era el momento esperado para no nos importaba que se retirara, no nos importaba nada, nos importaba ser los campeones. Y estábamos esperando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se va a tirar? ¿No se va a tirar el penalti? Cuando se llevan los jugadores para el camerino y empezamos a dar la vuelta olímpica. El tributo para el campeón, cuarta estrella de Nacional en su historia. 1954, la primera gran conquista verdolaga. 1973, la segunda. 1976, tercer triunfo en el campeonato. Y 1981, así llegó al título Atlético Nacional. En 5 años hemos llevado 2 campeonatos, hemos forjado jugadores. Este triunfo es de Darío López también porque realmente ha luchado él, un muchacho de gran porvenir que Dios quiera que va a ser uno, el día que se retire su beldía, Darío va a ser uno de los grandes técnicos. Ya empieza a venir otra época dorada, fantástica, muy melancólica también ya para muchos de nosotros, que fue la segunda época en la historia de Atlético Nacional, llamada en esta oportunidad la época de los puros criollos. Y el cielo se tiñe de blanco confeti, aleluya, el cielo se tiñe de alegría, en Antioquia para recibir al equipo verde, y ahora está la libertad para Carlos Rivera Pura y Diosito Santos. Comenzó en 1987 con Sergio Naranjo como dirigente, con Francisco Maturana como entrenador, con una cantidad de futbolistas colombianos que desde el primer partido contra Newell's Old Boys amistoso de pretemporada, que ganó 5-1, llenó el estadio, siempre. Era impresionante ver ese equipo con el monstruo más monstruo de todos los tiempos de Atlético Nacional llamado José René Higuita, pero además de eso, Chonto Herrera, Héctor Cortina, Norberto Molina, León Fernando Villa, Chicho Pérez, Alexis García, Bendito Fajardo, Jaime Arango, John Jairo Treyes, Juan Jairo Galeano, y posteriormente se empezaron a sumar Gildardo Gómez, Leonel Álvarez, Luis Carlos Perea, Didio Valderrama, Albeiro Usuriaga. Albeiro Usuriaga, qué nombre para este estadio. Cuartos de final, 1989 contra Millonarios, entrando más o menos por esta zona y desde más o menos este punto remató frente a Goicoechea para significar un 1-0 que le daba a Nacional la ventaja en el partido de vuelta en Bogotá. Y que allí en Bogotá también a Goicoechea un gol de John Jairo Treyes le permitía a Nacional llegar por primera vez en su historia a la semifinal de la Copa Libertadores de América. Copa Libertadores de América que terminó ganando, no sin antes jugar un partido acá en este estadio, en donde también en esta cancha Alexis García, más o menos desde este sitio, agarra un rebote y de volea la pone en el segundo palo de Javier Seoli para el 1-0 contra Danubio. Allá en esa otra cancha después vino el show de un tal Palomo Usuriaga. 4 goles para consolidar un 6-0 y Nacional por primera vez en la historia la final de la Copa, la cual terminó ganando en Bogotá. Allí en el estadio Nemesio Camacho, el Campín, para alegría de toda su afición, Atlético Nacional conseguía
su primera corona de la historia continental y cerraba una década de fantasía para un equipo que ya pasaba de ser de ciudad y de departamento para convertirse en el equipo del país. Y me tocó liderar desde la cancha, desde el vestuario, un grupo de jugadores estupendos en la parte personal y estupendos en la parte deportiva. Entonces, para mí siempre fue un motivo de orgullo y de satisfacción haber estado en Atlético Nacional en los momentos de gloria. Nadie daba un peso por los puros criollos porque hasta ese entonces pues el jugador colombiano no estaba tan evaluado, estaba más bien devaluado. Y bueno, y todo empezó creando ese equipo, la gente empezó a creer, los directivos de ese entonces empezaron a creer en el equipo y bueno, y se culminó con una Copa Libertadores. Se habían elegido a esos 5, nosotros mismos los elegimos, conjuntamente con el entrenador, con Pacho. Nosotros creíamos que ellos eran los que tenían que ser y creíamos también de que la serie no se iba a ir más de allá. Pero cuando la serie se fue agrandando, los nervios fueron creciendo y realmente duro, complicado. Realmente con el gran René ahí pues logramos calmar todos los nervios y poder lograr la estrella. Viene Leonel, la copa está aquí ya, la copa tiene que estar, viene, que Grita siempre ha sido el grande. Yo nunca he tenido problema porque Grita el mejor del mundo. Fui una de las figuras porque el equipo en verdad se manejó bien y yo solo no gano un partido. Nacional, vos te has ganado el cariño de tu hinchada por la forma de jugarte con coraje y con tesón. Y tus hinchas solo esperan que esta vuelta será tuya y que llegues triunfalmente a la meta de campeón.